contacto con el doctor Abel Pérez, destacado médico psiquiatra. Doctor, bienvenido. Un interesante tema para hoy. Sí, buenas tardes, Fabricio. Es un gusto estar con ustedes acá, siempre compartiendo información que pueda resultar de interés para la población esmeraldeña, intentando que la salud mental pueda seguir avanzando. Y esta tarde traemos un tema que creo que va a ser de mucha utilidad para la población, que es la importancia de los psicofármacos en el tratamiento de los desórdenes mentales. Consideramos que es importante este tema, Fabricio, porque uno de los problemas más grandes que puede existir en la vida es ir a los extremos, ¿no? Sabemos que aunque hayan cosas incluso que nos gusten, que podamos disfrutar, sabemos que cuando vamos al extremo de esto puede ser contraproducente, y aún teniendo propiedades que puedan ser beneficiosas, pueden dañar nuestro organismo. Entonces, esto es referente, por ejemplo, quizás a cuando nos gusta, por ejemplo, quizás disfrutar de películas. Si disfrutamos de películas, pero no tenemos en cuenta los horarios en que las estamos viendo y siempre nos acostamos tarde en la madrugada, quizás esto nos afecta el sueño y repercute en las actividades diurnas. Quizás nos gusta comer determinados alimentos, pero si los comemos en exceso, igual puede hacernos daño al organismo, y lo que puede ser beneficioso nos puede también traer perjuicios. Y por otro lado, si necesitamos tomar agua, porque sabemos que es importante, pero casi nunca la tomamos porque no nos gusta simplemente, y dejamos a un lado la importancia y el beneficio del agua, también nos hace daño. Entonces, en esta tarde queremos hablar de la importancia de los psicofármacos en los desórdenes mentales. ¿Por qué? Porque existe mucho estigma con relación a esta temática. Y digo estigma porque muchas personas de la población no tienen una claridad con relación a cuál es el beneficio que tienen los psicofármacos. Generalmente, cuando se habla de psicofármacos, se relaciona psicofármacos a farmacodependencia. Y esto ha sido generado en muchas ocasiones por la experiencia que tiene una gran parte de la población, de los resultados que en muchas ocasiones ha generado las personas que consumen psicofármacos con relación después a la imposibilidad de dejar el fármaco. Pero en muchas ocasiones también no se tiene en cuenta cómo es que ha sido el proceso en que las personas han estado tomando los psicofármacos. ¿Por qué hago esta aclaración? Estamos en tiempos donde el 95, el 90% de los pacientes que acuden a consulta tienen altos niveles de ansiedad. Hay trastornos estructurados de ansiedad que en estos momentos con la pandemia han detonado, y sin embargo ya vienen afectados desde hace muchos años. Pero ¿qué pasa? Que la pandemia viene a ser un factor precipitante de los trastornos. En salud mental, los desórdenes emocionales tienen factores predisponentes, tienen factores precipitantes o detonantes, factores agravantes de los trastornos y factores mantenedores de los trastornos. La pandemia del coronavirus ha sido una etapa donde muchos trastornos que estaban solapados en estos momentos han detonado. Otros trastornos que nunca habían aparecido, ahorita han aparecido. ¿Y cuál es la importancia del psicofármaco aquí? Que en muchas ocasiones las personas no pueden resolver su situación solamente con otras alternativas de tratamiento. Por eso Doctor, cuando se habla de psicofármaco, la gente no se asusta y no se ve el beneficio que tiene dado por un especialista para la problemática que tenga. Así es, muchas personas no ven el beneficio del psicofármaco porque se focalizan en la posibilidad de que puedan hacer una farmacodependencia. En otras ocasiones hemos hablado de que la farmacodependencia no está relacionada directamente al fármaco. Existen personas que tienen dependencia de las colas, de las Nutellas, del café, tienen dependencia de determinados dulces, tienen dependencia de las personas. O sea, hay personas que son dependientes de otras. Hay personas que son dependientes, por ejemplo, de las tiendas, de ir y hacer compras. Es decir, que la dependencia de cualquier tipo no está relacionado con la medicación en sí o lo que tú haces en sí, sino cómo lo asumes, cómo te apropias de él. Por ejemplo, una de las causas de generación de farmacodependencia está relacionada en cómo comienzas a consumir el fármaco. Hay personas que nunca han ido al especialista y sin embargo son dependientes de opioides, o sea, de analgésicos.
personas que padecen, por ejemplo, de cefalea o que tienen dolores óseos o que tienen, por ejemplo, problemas gástricos y un día se enteraron de que habían personas que habían mejorado su cefalea tomando migradorixina o tomando quizás, por ejemplo, Buprex migrans o quizás paracetamol, y a partir de ahí relacionaron que cada vez que le daba dolor de cabeza, entonces empezaban a tomar el fármaco. Le da cefalea y empiezan a tomar el fármaco. Y cuando ya llevan 1 año, 2 años tomando esta medicación, que quieren dejarlo de manera súbita, no pueden. ¿Por qué? Porque es igual que cuando estamos acostumbrados quizás a comernos 2 platos de comida y de pronto te piden que empieces a comerte 3 cucharadas de esa misma comida que estaba acostumbrado a comerte 2. El Doctor, organismo reacciona. un paciente llega a ese estado de depender, ¿cuál es la recomendación? ¿Se recomienda que continúe en el proceso o retirarlo? Lo que se recomienda, si no existe ningún factor que comprometa la vida, en ocasiones el paciente tiene que dejar el psicofármaco, porque cuando evalúas riesgo-beneficio, entonces el médico se da cuenta que si continúa un tiempo más con el fármaco puede comprometer la vida. Hay fármacos, por ejemplo, que cuando ya llevan mucho tiempo causan otros perjuicios, sobre todo aquellos fármacos donde no ha existido un seguimiento por parte del especialista. Estas personas que toman los fármacos indiscriminadamente cada vez que quieren, y hay fármacos que son hepatotóxicos, hay fármacos, por ejemplo, que pueden generar trastornos renales, problemas hepáticos o problemas gástricos, pero son personas que no tienen adecuado seguimiento con los especialistas. Estos fármacos, cuando los tomamos desmedidamente, si no nos hacemos, por ejemplo, controles de cómo está el funcionamiento hepático, cómo está, por ejemplo, el funcionamiento renal o quizás cualquier otro tipo de estudio sanguíneo, puede ser que nos genere alguna alteración, como mismo nos los puede generar lo mismo que estábamos hablando antes. Si te acuestas a altas horas de la madrugada todos los días, va a tener una repercusión. Si comes desmedidamente, va a tener una repercusión. Entonces, ¿qué sucede con los fármacos? Los fármacos tienen indicaciones precisas. Cuando nosotros revisamos los prospectos de los medicamentos y revisamos las guías terapéuticas, nos podemos percatar que los fármacos tienen indicaciones específicas, tienen contraindicaciones, tienen precauciones, interacciones medicamentosas. Aparecen también la posología, que es cómo tú vas a administrar el fármaco. O sea, todo está bien establecido, pero se supone que si todo está bien establecido, tiene que ser bajo la guía de personas que estén capacitadas y preparadas para poder hacer esto. Hay pacientes, por ejemplo, que a veces quizás no tienen la manera o el acceso de llegar al profesional por determinadas causas y empiezan a tomarlos por ellos solos y a consultar el internet. Es importante que sepamos que el internet, no toda la información que está en el internet es una información seria de estudios bien realizados. Por ejemplo, en Google cualquier persona puede subir cualquier cosa, y es por eso que en muchas ocasiones las personas se introducen en el internet y cuando revisan, por ejemplo, la risperidona, solamente se concentran en todas las precauciones, en todos los riesgos que tiene, en las interacciones. Entonces, ahí es importante explicarle al paciente que todo lo que viene en los prospectos son probabilidades. O sea, no es que va a suceder. Están alertando, están previendo que si en algún momento aparece un síntoma y este síntoma es similar a lo que está descrito, consultes al médico y el médico es el que va a saber decirte si es algo que es pasajero, si es algo que generalmente en los pacientes sucede, pero no es motivo para abandonar un tratamiento o no tiene nada que ver con la medicación. Doctor, los más comunes, los de más frecuencia, el insomnio y la ansiedad. Una persona que no puede dormir se va a enfermar, escoge entre la medicina o no dormir. Y es una situación muy difícil. Efectivamente, Fabricio, mira, en el tratamiento integral debe hacerse en los 3 pilares de tratamiento. Tratamiento biológico, se utiliza el psicofármaco el que lo necesite. Tratamiento psicológico, se realiza el tratamiento psicoterapéutico, y el psicosocial. Hay literaturas que hablan también de la importancia de tener en cuenta la parte espiritual y cultural de cualquier persona. Ahora, ¿qué sucede? Que si yo tengo un insomnio y ya llevo meses sin dormir adecuadamente, hay personas que se están durmiendo diariamente 3, 4 de la mañana, ya tienen repercusiones diurnas porque están irritables, molestos, no logran concentrarse adecuadamente, tienen dificultades en las relaciones interpersonales, están deprimidos, tienen ya trastornos de ansiedad
importantes por no poder dormir adecuadamente, debemos valorar cómo debe ser el tratamiento. La persona, el especialista que te va a tratar, tiene que tener en cuenta que lo único que ayuda en el insomnio no es el fármaco. Hay que hacer una intervención psicoterapéutica para poder identificar las causas que también han generado trastornos del sueño, porque generalmente los trastornos del sueño, independientemente de la afectación biológica que tenga, también tiene una repercusión de todas las vivencias que ha tenido la persona, y a partir de eso hay que trabajar. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Que muchos pacientes llegan a la consulta y dicen, yo no quiero tomar fármacos, yo quiero tratar de resolverlo por mí solo, o quiero tomar medicina alternativa como puede ser valeriana o puede ser pasinerval, que es pasiflora en jarabe, o puede ser, por ejemplo, hoja de lechuga en infusión o como agua común. Pero tenemos que darnos cuenta que cuando un trastorno ya se estructura de meses o de años, en muchas ocasiones ese cerebro, ese sistema nervioso, para poder resolver su situación no está capacitado. Hay un agotamiento psíquico y hay un agotamiento desde el punto de vista neuronal que no le permite a la persona poder hacerlo por sí solo. Es como si de pronto no tuvieras en cuenta una persona que está cansada de caminar, quizás con bolsas en las manos, que ha caminado durante 2 horas, y le quieras poner un saco encima. O sea, esa persona cuando camine 2 o 3 pasos más o unos metros más, quizás caiga por fatiga muscular. Es lo mismo que va a pasar con una persona que ya lleva meses o años con un trastorno emocional y que pretende continuar esforzando su cerebro y su sistema nervioso por sí solo para poder continuar. ¿Qué queremos alertar en estos momentos? Tenemos que ver los fármacos como parte del tratamiento integral de cualquier desorden emocional. Tenemos que tener en cuenta que la persona que va a prescribir el fármaco tiene que ser una persona capacitada. Ninguna persona que no esté capacitada está no solamente entrenada, sino está autorizada a prescribir el fármaco. A veces encontramos profesionales que no pueden prescribir fármaco y lo prescriben, pero nos encontramos los vecinos que no saben nada muchas veces de los fármacos y los prescriben. Y los fármacos tienen mecanismos de acciones específicos. Por ejemplo, cuando hay un paciente que no puede dormir y que está deprimido, los especialistas sabemos qué cosa es lo que sucede dentro del sistema nervioso, cuál es la acción del psicofármaco, y de acuerdo a la necesidad se incorporan los fármacos de acuerdo a la necesidad del paciente. Lo que está orientado en todas las literaturas es que siempre que se pueda se debe comenzar con monoterapia. O sea, siempre que se pueda comenzar con un solo medicamento se inicia en salud mental, en psiquiatría. Y una vez que tú comienzas, entonces vas evaluando de acuerdo a la necesidad del paciente y vas escalonadamente aumentando la medicación. ¿Qué sucede? A veces el paciente viene tan afectado que no puedes comenzar con un fármaco. Tienes que comenzar con un antidepresivo y tienes que comenzar también con fármacos que ayuden a mejorar el sueño. Entonces, si comienzas con 2 fármacos o tienes que empezar con 3 fármacos a veces, ¿comienzas con qué? Con la dosis mínima que está establecida por toda la literatura internacional de acuerdo al paciente. En los ancianos, ¿con qué se comienza? Con dosis pediátricas, dosis infantiles. En los adultos se comienza de acuerdo a la severidad de los síntomas con determinados fármacos. Ahora, ¿qué es lo otro importante? El profesional tiene que estarle dando seguimiento al paciente para evitar que este paciente vaya a tomar fármacos por sí solo. Y en estos momentos, por ejemplo, de pandemia, donde hay personas con trastornos de estrés postraumático, con reacciones de estrés agudo, con trastornos de pánico, son trastornos extremadamente discapacitantes que provocan malestares clínicamente significativos en todas las áreas, tanto área personal, familiar, de pareja, laboral, estudiantil. Si no damos el fármaco a tiempo, a la dosis requerida, entonces esa persona se va a seguir agravando. Y hoy estamos llamando a la población a comprender que si se necesita un fármaco, se debe tomar, que no se debe dejar de tomar el fármaco porque pensemos que vamos a hacer una farmacodependencia. Debemos confiar en el especialista que lo va a prescribir para podernos sanar. Y, por supuesto, este tratamiento con fármaco debe ir paralelo al tratamiento psicoterapéutico y al tratamiento psicosocial del paciente. Pero nunca... ¿Qué recomendaciones dar frente a esto, doctor? ¿Qué recomendaciones se puede dar? Están escuchando el programa y dice, yo reúno estas características, ¿qué le puedo recomendar? Recomendaciones. Primeramente, cuando vamos a recibir un tratamiento por un desorden emocional, el profesional debe explicarle al paciente por qué es necesario tomar el psicofármaco.
si el profesional les explica la importancia, siempre los tratamientos tienen una corresponsabilidad. Hay una parte que le corresponde hacer al profesional y hay otra parte que le corresponde hacer al paciente y a la familia. Siempre yo le digo a mis pacientes que existen tres pautas fundamentales para que un tratamiento tenga éxito. Una, en la claridad y la transparencia que tengan ellos como pacientes para transmitirnos toda la información necesaria y nosotros poderlos ayudar. Dos, en la flexibilidad en la mente o cognitiva para poder comprender lo que se habla en las consultas. Y tres, en el cumplimiento de las orientaciones. Si algo de esto falla, hay muchas probabilidades de que el tratamiento no tenga éxito. En segundo lugar, los fármacos no están hechos para dañar a los pacientes. Están establecidos para beneficiar al paciente. ¿Cuándo se daña? Cuando no existe una guía adecuada, cuando las personas comienzan a tomarlo desmedidamente o cuando en un momento determinado nos dejamos guiar por otras personas que no son tampoco profesionales. Y aconsejarle a todas las personas que hoy están en este momento tan difícil y que ya tienen desórdenes emocionales estructurados. Aunque los tratamientos psicoterapéuticos sean importantes y formen parte del tratamiento integral, y también ver una película, hacer ejercicios, técnicas de relajación, estén bien, sean buenas para poder mejorar, debemos llevar un tratamiento integral. Todos los extremos son malos. Si necesitamos una medicación, lo único que queremos hacer es tomar medicina alternativa y psicoterapia, puede ser que nos agravemos. Y si necesitamos fármacos y no realizamos lo otro, también nos podemos agravar. Generar un tratamiento integral beneficia al paciente. No tengamos temor a tomar psicofármacos, sino seamos bien coherentes y permitamos que los profesionales que estén capacitados le podamos ayudar con la evolución adecuada de cualquier persona que esté afectada por los desórdenes emocionales. ¿Sí? Y algo importante que hay que tener en cuenta siempre en salud mental, el médico que va a tratar a un paciente que va a utilizar psicofármacos debe tener bien claro si ese paciente tiene enfermedades de base como hipertensión arterial, diabetes mellitus, lupus eritematoso, para saber qué fármaco puede prescribir, a qué dosis, brindarle toda la información necesaria al paciente para que el paciente pueda sentir seguridad en que lo que va a tomar no le va a hacer daño, porque esto es otra de las situaciones que pasa, que muchas veces existen profesionales que tampoco brindan prácticamente información y esa inseguridad hace que el paciente no se sienta tranquilo a la hora de tomar un fármaco y más viendo todas las cosas y las situaciones que ha pasado, que han sucedido en otros momentos. Pero confíen que el psicofármaco ha sido más para beneficiar que para dañar. Es el psicofármaco un tratamiento fundamental en cualquier desorden emocional de moderado a grave. ¿Sí? Ok, doctor, la parte final. Y decirles, bueno, que nosotros estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz, 101, entre Barbizotti y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas. Si requieren nuestros servicios, estamos dispuestos a ayudarle. Los números son 0994 20 87 57 y 0985 5407 64. Estaremos gustosos siempre de poder ayudarles y mostrarles una visión diferente a lo que en muchas ocasiones hemos tenido de la salud mental. La salud mental es necesario mantenerla como es necesario mantener la salud física. De hecho, el concepto de salud dice que el concepto de salud es el perfecto estado de bienestar biológico, psicológico y psicosocial, y no solamente o meramente la ausencia de enfermedades. Si no tenemos una buena salud mental, nunca vamos a tener una adecuada salud. Es lo que quiero transmitir. Ok, muchas gracias, doctor. No, por nada. Gracias a ti, Fabricio. Muchas gracias. Ha sido el doctor Abel Pérez, médico psiquiatra.